Buenas, ¿qué tal? La idea del video de hoy es terminar de explicar el último concepto que nos queda de ácido base, que es la parte de los indicadores, que es muy sencilla, y después resolver algunos ejercicios de la guía, fundamentalmente el 5, el 7 y vamos a ver si alguno más. Eh, si se dan cuenta y más o menos siguen la clase, van a ver que es algo repetitivo el tema de la manera de hacer los ejercicios de ácido base. Es una manera matemática, que es lo diferente que teníamos con la parte anterior de la materia, pero eh, eso quizás lo vuelve un poco más simple. Los razonamientos son a veces bastante los mismos. Bien, así que bueno, empecemos. Como dije, hoy lo que vamos a explicar como tema nuevo es el concepto de indicador ácido-base. ¿Cómo se define un indicador ácido-base? Se define como una sustancia, un compuesto químico, que adquiere un color diferente dependiendo de a qué pH se encuentra. Ustedes, seguro como método para medición del pH, algunos o algunas conozcan el pHímetro o el papel pH. ¿Cuál es la diferencia entre un indicador ácido-base y un pHímetro o papel pH? Que los pHímetros y papel pH me dan de alguna manera el número al cual yo me encuentro. Es decir, me dicen el pH de esta solución es tanto. Ya vimos en la clase pasada que cuando hablo de pH estoy hablando de la concentración de protones dentro de una solución, ¿no? Entonces lo que me dicen es, bueno, el pH de esta solución vale tanto. Bien. ¿Qué hace un indicador ácido base? Un indicador ácido base lo que me dice es estás por abajo o por arriba de un determinado pH. ¿De qué pH? Bueno, como están viendo acá, depende del indicador. Tenemos muchísimos indicadores posibles. Yo acá elegí 4 ejemplos y todos podemos imaginarlos de esta manera. Si bien quizás no es exacta esta suposición, pero en la idea del mecanismo en el cual esto cambia de color funciona más o menos así. Tenemos que, por ejemplo, nosotros vimos que los ácidos disocian su uno o más protones. Bien, tenemos HA y cuando lo meten en una solución se vuelve H más A menos. ¿Sí? Esto lo vimos bastante. ¿Cómo funciona un indicador ácido-base? Bueno, en el caso de un indicador ácido-base, nosotros tenemos que cuando tenemos HA, es decir, cuando tenemos el compuesto junto, em, tiene un color y cuando se disocia, esa parte A menos tiene otro color. Así de simple. Esa es la manera en la cual funciona un indicador ácido-base. Bien, entonces, en base a eso, yo les agarré esta lista de 4 ejemplos. La fenolftaleína es posiblemente el indicador ácido-base más conocido y más utilizado. Es un indicador que es a, por debajo del pH de viraje, es decir, el pH en el que cambia de color, por ende a un pH ácido o más ácido que el pH de viraje, eh, es incolora, mientras que a un pH por encima del pH de viraje es rosada. Vemos que acá el pH de viraje no está en un punto exacto, sino que tiene un rango de pH. E incluso depende del indicador, no solo varía a qué pH cambia de color, sino eh, que también varía a qué el rango de pH en el cual cambia. Por ejemplo, la fenolftaleína tiene un rango quizás más inexacto. Ahora, si ustedes vieran cómo cambia el pH de una solución a medida que yo le voy agregando un ácido o una base, verían que el pH cambia demasiado rápido. Es decir, cuando estoy por debajo normalmente de este tipo de 8, por ejemplo, cuando estoy por debajo de 8, el pH es muy bajo. Supongamos que se mantiene el 3. Le voy agregando, supongamos que tengo una solución que es ácida, tiene un pH muy bajo, y le voy agregando base de a poco. Si yo le voy agregando base, el pH va subiendo. Eso lo vimos en la clase pasada. Los ácidos tienen un pH menor que 7, las bases un pH mayor que 7. Cuanto mayor pH, eh, nada, mayor, más básica es la solución. Hubo un lapsus mental ahí. Bien. Van a ver que este video tiene algunos cortes medio extraños. Es porque como estoy chequeando usar el celular como cámara y veo
más o menos que no se tilde la aplicación que estoy usando. Bien, entonces, estábamos hablando de esta idea de cómo cambia el pH cuando yo voy agregando un ácido y una base. Entonces, si tengo un ácido, supongo que tengo una solución muy ácida, de pH 1. Bien, yo le voy agregando base de a poco, de a gotitas, y lo que voy a ver no es que el pH agarra y hace una línea recta para arriba, digamos diagonal para arriba, una función lineal hacia arriba, sino que lo que voy a ver es que si el pH es 1, a medida que le agrego gotitas va a ser 1,2, 1,3, 1,4, va a llegar al 2, va a llegar al 3, se va a mantener y en un momento dado va a pasar del 3 al 9, 10. Funcionan así. O sea, al momento del cambio de ácido a base es muy rápido y es un rango de pH muy alto que abarca. Por eso los indicadores no nos importa tanto que tengan un número exacto para virar, sino saber más o menos el rango, ¿sí? Bien, entonces, estamos hablando de la fenolftalina, que es incolora después rosada, el azul de bromotimol, que es amarillo a un pH más ácido, azul un pH más básico, el pH de viraje es 6,7 más o menos, el naranja de metilo, que es anaranjado primero y amarillo después, y tiene un pH de viraje ya bastante ácido, de 3 o 4, es decir, por debajo del pH 3 tiene un color y por arriba del pH 4 tiene otro color, por ende no me va a diferenciar ácidos de base, sino que me va a diferenciar más, digamos, ácidos de otros ácidos quizás. Y por último tenemos el azul de timol, que como su nombre lo indica es primero rojo y después amarillo. No, no me equivoqué, busquen ese azul de bromotimol y es primero rojo y después amarillo. No recuerdo bien por qué se llama azul de bromotimol. Pero bueno, entonces la idea de un indicador ácido-base es simple y sencilla. Por debajo de un pH tiene un color, por arriba de un determinado pH tiene otro color. No hay más misterio que eso, ¿sí? La explicación es esta. Cuando tenemos el hidrógeno unido al resto de la molécula todavía, esa molécula tiene un color. Cuando se disocia, esa molécula, ese anión que se forma, tiene otro color diferente. Bien, entonces pasemos a resolver algunos ejercicios. Bueno, esta es la guía de ácido bases 2020, la misma que les mandé hace 2 publicaciones en Handling, si no me equivoco, cuando vimos el tema de sales, 2 o 3 creo que fueron. Y tenía este ejercicio para, bueno, conformar las sales que le servía de práctica para la ejercitación que le mandé después. A partir de ahí teníamos ejercicios más del tema ácido-base, como el que acabamos de ver, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer hoy va a ser charlar el 4, el 3, el 4 y el 5, que son más o menos teóricos y se pueden responder casi que hablados. Y vamos a resolver el 6 barra 7, que son exactamente el mismo ejercicio. O sea, son ejercicios análogos, pero con diferentes números y diferentes compuestos, pero se resuelven de exactamente la misma manera. Y si todo sale bien, metemos alguno más. Pero más o menos con eso podríamos resolver la mayoría, ¿sí? Entonces, el 3, el 4 y el 5 son preguntas que podríamos considerar teóricas, aunque no requieren, se responden rápido, no es que requieren un gran desarrollo, ¿bien? La pregunta 3 nos pregunta de qué depende la acidez de una solución. Eso lo vimos en el video de la clase pasado y esto es algo que tiene que quedar muy claro. La acidez depende de la concentración de protones, ¿sí? No es la cantidad de protones, sino la concentración. Eso es muy importante. Bien, por ejemplo, si yo tengo 2 moles en una solución de 1 litro, tengo una solución 2 molar. Y si hacen el pH de una solución 2 molar, se van a dar cuenta que les da un pH muy ácido. Si no me equivoco, es un pH negativo a esa altura. Ahora, si yo tengo esos mismos 2 moles de protones, pero en, no sé, 1000 litros de agua, 10.000 litros de agua, nos da una concentración de 2 por 10 a la menos 4, 2 por 10 a la menos 5 molar, y ahí vamos a ver que tenemos un pH, si bien es ácido, porque no deja de ser una solución ácida, nos vamos a dar cuenta que es un pH mucho más alto, mucho menos ácido.
Entonces, recordemos que no depende de la cantidad de protones que tengo, sino de la concentración de protones. Bien, primer punto ese. Segundo punto, ¿por qué se dice que un ácido y una base se neutralizan? Bueno, el concepto de neutralización es algo que nosotros no vimos tanto, creo que en la clase anterior, sino más bien em, cuando vimos la formación de sales. Esa idea de ácido más base que nos da sal más agua, la podemos traducir como que el oxidrilo de la base y el hidrógeno o protón del ácido se combinaron para formar una molécula de agua, ¿verdad? No sé si todos recuerdan, todos y todas recuerdan esto. Sí, sé que me quedó todo en superíndice. H más OH menos de un lado. Vamos a hacer esto. H más OH menos de un lado nos da H2O del otro. Si lo estoy escribiendo rápido, recuerden que este 2 es un subíndice, este más y este menos son superíndices, o sea, son las cargas de estas cosas. Pero ¿qué pasa? Yo tengo los protones y los oxidrilos, que son las cosas que suben y bajan, que bajan y suben el pH respectivamente. Los protones bajan el pH, los oxidrilos suben el pH, pero cuando se combinan me forman una molécula de agua. Y la molécula de agua es neutra. No, ni acidifica ni basifica el pH. Entonces, la idea de neutralizarse de los ácidos y las bases viene de acá. Un ácido y una base se neutralizan porque sus protones y sus oxidrilos se combinan para formar agua que es neutra. Bien, ¿eso quiere decir que siempre que combine un ácido con una base voy a obtener un pH neutro? No, depende de cuánto ponga de cada uno, justamente, y en eso van los ejercicios 6 y 7. Depende de cuánto ácido y cuánta base y de qué concentración cada uno, eso es muy importante. El pH resultante va a ser eh, ácido o básico. Bien, entonces, ¿por qué se dice una ocasión? 4 ya lo respondimos. 5. ¿Qué condiciones debe cumplir un compuesto para ser un indicador ácido-base? Bueno, lo acabamos de ver, es tener un color por debajo de un pH, tener otro color por encima de ese mismo pH. Esa es la única condición. Bien, entonces vamos un poco a lo que nos compete más en esta clase, que es ponernos a calcular. Bien, entonces, el problema 6 nos dice, a 50 mililitros de H2SO4, por si no lo recuerdan, es el ácido sulfúrico, 0,1 molar, es decir, nos dan la concentración, se le agregan 70 mililitros de NaOH, hidróxido de sodio, 0,003 molar. Calcular el pH final de la solución. Bueno, fíjense que acá hay un juego de contraposiciones. ¿Qué significa eso? No, podríamos pensar que tenemos más base que ácido, porque tenemos 70 mililitros de la base y 50 mililitros del ácido, pero la base está a una concentración de 0,003 molar, mientras que el ácido está a una concentración de 0,01 molar. Por ende, el ácido es más concentrado, es decir, estoy agregando menos solución, pero más concentrada. Al mismo tiempo, este ácido, ahora lo vamos a plantear en las disociaciones, pero es diprótico, libera 2 protones. Por ende, por cada mol de ácido me da 2 moles de protones. Por ende, si esto es una concentración 0,01 molar de ácido, me va a terminar dando una concentración 0,02 molar de protones que me aporta, lo cual no es poco. Bien, entonces, ¿cómo podemos encarar este ejercicio? Siempre la clave para hacer este tipo de neutralizaciones y encontrar el pH que queda después es pasar todo a moles. Yo, si me manejo en moles, voy a andar bien. ¿Sí? Después, depende de en qué tenga que dar la respuesta. Yo la respuesta quizás la tenga que dar en moles, quizás la tenga que dar en concentración o quizás la tenga que dar en pH. Depende de cómo sea, me empiezo a cambiar las unidades. Pero para hacer reacciones, sobre todo las de neutralización, pasamos todo a moles. Y con los moles nos quedamos tranquilos, ¿bien?
Entonces, nosotros lo que tenemos es, por un lado, ácido sulfúrico, por ende vamos a plantear la disociación del ácido sulfúrico, H2SO4. No sé si la recuerdan, pero cuando yo disocio el ácido sulfúrico, lo que me da son dos protones por un lado, con carga positiva obviamente. Yo creo que a esta altura no hace falta repetir que cuando me refiero a protones me refiero a iones H+, y no a protones del núcleo atómico, ¿no? Y esto que me va a dar dos protones, dos iones H+, protones, más un ion SO4 con dos cargas negativas. Este 2 menos sí vamos a ponerlo como superíndice porque si no, no se va a entender nada de esto. Hagan sus apuestas de si me vuelvo a olvidar que está todo en superíndice. Es su momento. Bien. Entonces, tenemos dos protones y un ion SO4 2 menos. Y vamos a ver que esto le decimos contraiones. No nos van a importar demasiado, ¿sí? No, es raro que nos termine importando esta parte. Normalmente nos vamos a concentrarnos en los protones y los oxígenos liberados, ¿bien? Y del otro lado tenemos NaOH, sí, me quedo en superíndice. Tenemos el hidróxido de sodio, que nos va a dar por un lado el ion sodio positivo y por otro lado el ion OH negativo, ¿sí? Esta disociación creo que ya la vimos, si no es 3 veces, pega en el palo. 3 o 4 veces ya la debemos haber visto porque la usé de ejemplo para todo, entre una cosa y otra. Bien, entonces tenemos estas dos disociaciones, ¿sí? ¿Por qué las planteamos de esa manera? Bueno, porque tenemos que lograr llegar a cuántos moles de protones y de oxidrilos tenemos, ¿bien? Entonces nosotros sabíamos que teníamos 50 mililitros, 0,01 molar de ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces, perdón, sí, 50 mililitros, 0,01 molar de ácido sulfúrico, ¿bien? Entonces, ¿cómo hacemos esta cuenta? Bueno, planteamos una regla de 3, ¿bien? La regla de 3 es la siguiente. Yo sé que cada 1000 mililitros lo que tengo son 0,01 moles de H2SO4, ¿verdad? Eso es lo que significa molaridad. Si tengo 0,01 molar, tengo 0,01 moles cada 1000 mililitros o cada litro, ¿bien? Entonces, en 50 mililitros voy a tener X. Bien. Si hacemos esta regla de 3, nos va a terminar quedando que esto es 5 por 10 a la menos 5, si no me equivoco. Vamos a hacer la cuenta. La regla de 3 es esto por esto, divido esto, ¿no? Cinco por 10 a la menos 3. Bien, por si no conocen esta notación, les sugiero que se hagan amigos y amigas porque es la E que a veces les aparece en la calculadora. Esta E significa por 10 a la. Es decir, si dice 5E menos 3, significa 5 por 10 a la menos 3, que es 0,005. Bien, pero acostúmbrense a esta notación porque en muchas calculadoras les aparece así directamente. Bien, entonces, ¿qué es lo que obtuve acá? Acá obtuve la cantidad de moles de H2SO4 que tengo realmente. Si yo en esta solución, sin importar lo que pase, sin importar cuánto lo mezcle,
yo no voy a tener ni más ni menos que esos moles de ácido, ¿sí? Eso es independiente de la concentración, es la cantidad exacta que tengo de estos moles de ácido. Ahora, ¿qué pasa? Si yo pongo un 5 por 10 a la menos 3 acá, es decir, yo tengo 5 por 10 a la menos 3 moles de este ácido, ¿cuántos protones voy a tener? Esto lo sé por la famosa estequiometría, la idea del balance de reacción, que es que si yo por cada molécula de esto obtengo dos iones de estos, si yo pongo 5 por 10 a la menos 3 moles de estos, voy a obtener el doble. Bien, una manera quizás, porque hubo varias dudas al respecto de esta parte de por qué aparecen uno de un lado, dos del otro, es pensarlo como un estado inicial y un estado final. Bien, entonces, yo en mi estado inicial, yo lo que tengo es, vamos a hacerlo de esta manera. Yo tengo un estado inicial que es de 5 por 10 a la menos 3 protones de este lado. 5 por 10 a la menos 3 protones de este lado. Y del otro lado, al principio, no tengo nada de ninguna de estas dos cosas, ¿sí? Ahora, cuando paso a mi estado final, yo todo esto se me disoció, es decir, dejo de tener cosas del lado de los reactivos y paso a tener cosas del lado de los productos. Si yo pongo 5 por 10 a la menos 3 acá, voy a obtener el doble de protones, porque cada molécula de esto me larga 2 protones, ¿bien? Por ende, voy a tener lo que sería 10 por 10 a la menos 3, o sea, 1 por 10 a la menos 2. Si agarran 10 y lo multiplican por 10 a la menos 3, obtienen 10 a la menos 2. Bien, por si nada, no lo recuerdan. Bien, para hacerlo más sencillo, 1 por 10 a la menos 2 es 0.01. ¿Sí? Bien, entonces, yo sé que tengo 0,01 moles de protones, ¿sí? Este resultado es el más importante que tenemos de este lado, ¿bien? Vamos a hacer el mismo razonamiento para el lado de la base, del hidróxido, ¿sí? Es más, vamos hasta a hacer directamente esto y modificarle cositas. Bien, ¿qué nos dicen del hidróxido? Del hidróxido dice que se agregan 70 mililitros con una concentración de 0,003 molar, ¿sí? Entonces tengo 10 mililitros y una concentración 0,03 moles de NaOH, ¿bien? ¿Sí? Entonces planteo la misma regla de 3. ¿Qué pasa cuántos moles tengo en los 70 mililitros que agrego? Sería 70 por 0,003, voy a revisar de vuelta la concentración, 70 por 0,003 dividido 1000. Bien, vamos a hacerlo. Esto nos da 2,1 por 10 a la menos 4. Bien, esto debería ser una E. Bien, moles NaOH. Bien, ¿qué pasa con este trayecto, esta idea de inicial y final en este caso? Yo acá puse 2,1 2.1 por 10 a la menos 4 moles de hidróxido de sodio, ¿bien? Y en, digamos, la etapa inicial, del lado de los reactivos no tengo nada. En la etapa final, cuando ya la reacción sucedió, la disociación sucedió, yo sé que no voy a tener nada de hidróxido. ¿Y cuánto? Lo que me importan acá son los oxidrilos, ¿verdad? ¿Y cuántos oxidrilos voy a tener? Bueno, siguiendo el balance de la reacción, por cada molécula de hidróxido de sodio que coloco, obtengo un oxidrilo. Por ende, la reacción es lo que se dice 1 con 1, es decir, si metí 2,1 por 10 a la menos 4
moles de hidróxido de sodio, voy a obtener 2.1 por 10 a la menos 4 moles de oxidrilos, que es lo que me importa, ¿bien? Entonces, la solución tiene 0,01 moles de protones y 2,1 por 10 a la menos 4 moles de oxidrilo. Ya nos vamos visualizando que el pH va a ser ácido, ¿bien? Porque tenemos bastantes más protones que oxidrilos. Y estoy hablando en cantidad, no en concentración. ¿Cómo procedemos ahora a calcular el pH? Bueno, planteamos la neutralización, ¿bien? Sabemos que H más OH menos nos da un total, como cualquiera, nos da una molécula de agua. Bien, entonces lo que hago es plantear esta idea de inicial y final, pero acá. Es más, vamos a escribir esto un poco más separado, porque lo vamos a necesitar. Bien, entonces, ¿yo qué puse inicialmente? Yo inicialmente puse los 0,01 moles de protones y 2.1 por 10 a la menos 4 moles de oxidrilo. Bien, ¿cuántos moles de agua se formaron? Es la gran pregunta, ¿sí? Entonces, acá es donde tenemos que pensar qué se acaba primero. Siempre tenemos que prestar atención a cuánto reacciona con cuánto. Acá todo es una reacción de vuelta uno con uno. Cada protón reacciona con cada oxidrilo para dar una molécula de agua. Es decir, un protón con un oxidrilo nos da una molécula de agua. ¿Cuál es la idea? Se juntan uno de estos con uno de estos, pasan para el otro lado. Otro de estos con otro de estos, pasan para el otro lado. ¿Cuántas veces puedo repetir ese proceso? Lógicamente, la puedo repetir 2,1 por 10 a la menos 4 veces. Es decir, voy a tener que se me va a consumir todo el oxidrilo porque es lo que menos tengo. Y me van a quedar protones dando vuelta. De esos protones es donde vamos a poder calcular el pH, de esos protones en exceso, ¿bien? Entonces lo que vamos a tener acá es que me van a quedar 0.01 menos 2.1 por 10 a la menos 4. Esta es la cantidad de protones que me van a quedar. Por otro lado, me van a quedar 0 oxidrilos. Y por el otro lado, me van a quedar 2.1 por 10 a la menos 4 moles de agua, que eso es irrelevante porque tengo un montón de agua haciendo de solvente, ¿bien? Lo que importa es esto, ¿sí? Entonces, digamos que los moles restantes son el resultado de restarle 2,1 por 10 a la menos 4 a 0,01. Que eso nos da 9,79 por 10 a la menos 3. Bien, este es el resultado final, es decir, lo que me quedó de hacer toda esta mezcla, solo tomando en cuenta las partes ácido-base, lo que me quedó de hacer toda esta mezcla es un remanente, un restante de 9,79 por 10 a la menos 3 moles de protones. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esto? Nos piden el pH de la solución. Si recuerdan, y lo vuelvo a repetir, el pH se calcula como menos el logaritmo de la concentración de protones. Entonces, el paso siguiente a esto es sacar la concentración que implican tener estos moles, para eso tengo que meterme con el volumen, y después aplicarle menos el logaritmo. 90% de las veces al resolver estos ejercicios, el error está en que agarran esto, le aplican menos el logaritmo y dicen que eso es el pH. Y eso está mal, porque no es una concentración, esto es la cantidad de moles neta que yo tengo. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que recordar que yo tenía un tachito y yo a este tachito le agregué por un lado 70 mililitros de algo. Hermosos dibujos lo que estoy haciendo. 70 mililitros de algo que fue del hidróxido de sodio
y por el otro 50 mililitros de agua, 50 mililitros, perdón, del ácido. Como creo que se los dije en la clase de magnitudes, nosotros vamos a tomar como que los solutos no aportan el volumen. Por ende, yo lo que termino teniendo es una solución que tiene un total de 120 mililitros. ¿Verdad? Este es el volumen final de la solución, ¿sí? O sea, estos moles yo los tengo, estos moles restantes yo los tengo metidos en 120 mililitros. Por consiguiente, lo que hago es la inversa de esta regla de 3, ¿bien? Yo ahora, ¿qué tengo que plantear? Yo sé que en 120 mililitros tengo 9,79 por 10 a la menos 3 moles de protones. Entonces, ¿qué me tengo que preguntar? Como yo tengo que calcular la molaridad, porque el pH es menos el logaritmo de la concentración en molaridad, yo tengo que preguntarme cuántos moles voy a tener en 1000 mililitros, porque la molaridad de vuelta es moles por cada litro, moles por cada 1000 mililitros. Bien, entonces saco el cálculo, sería 1000 por esto dividido 120, que nos da un total de 0,082 más o menos moles de protones. Es decir, que la concentración, recuerden que concentración concentración le vamos a escribir entre corchetes, pero cambié el teclado y no estoy pudiendo encontrar los corchetes. En realidad los encontré, pero no son las teclas que dicen ser. Entonces vamos a escribirlo así: concentración de protones es una concentración 0,082 molar, ¿sí? Porque yo tengo 0,082 moles cada 1000 mililitros. Bien, entonces esto implica que el pH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de protones, o sea 0,082. Si hacemos esta cuenta, nos da un total de 1,09 de pH, ¿sí? Con poner de vuelta el segundo decimal el pH, andamos perfecto, ¿bien? Y esta es la respuesta del ejercicio, ¿sí? El pH final de la solución es este. Bien, ¿qué tenemos que verificar acá? Que tenga cierta lógica, ¿sí? O sea, uno puede equivocarse a la hora de meter dedos en la calculadora, de el orden de una regla de 3, lo que sea. Ahora, muchas veces uno se puede dar cuenta de su error si el error es demasiado grosero. Por ejemplo, nosotros sabíamos a partir de acá que el remanente era de protones. Por ende, si el remanente que nos quedaba, si el restante que nos quedaba era de protones, el pH tenía que ser ácido. Por ende, si acá por algún motivo nos terminaba dando un pH mayor que 7, sabíamos que algo hicimos mal. Acá el pH nos dio ácido, lo cual es completamente válido. Bien, como vamos de tiempo, 19 minutos, bien, hagamos un ejercicio más, ¿sí? Hagamos el 7, que es de alguna manera el caso inverso, por así decirlo, a esto. Y con eso terminamos y la clase que viene vemos los ejercicios de titulación, que ya van a ver qué es. Bien, entonces el ejercicio 7, la consigna tiene exactamente la misma forma. Nos dicen a 30 mililitros de ácido bromídrico, 0,001 molar, se le agregan 40 mililitros de hidróxido de calcio, 0,03 molar. Calcular el pH final de la solución. Bien, entonces, planteamos como siempre primero las disociaciones, ¿sí? Tenemos el ácido bromídrico que me da por un lado el protón
más el Br menos, el ion bromuro. Sí, los iones se llaman igual que la sal que forman. Y por el otro lado tenemos, no sé qué es esto que dice, no entendí qué dice. Y por el otro lado tenemos el hidróxido de calcio, que nos va a dar, por un lado, dos oxidrilos, 2OH-, más calcio con una carga 2 más. Como siempre, esta carga sí la vamos a poner en superíndice, porque si no si no, no se va a entender nada. Bien, entonces, estas son las dos disociaciones. ¿Qué hacemos? El mismo procedimiento que antes, en el cual agarramos, considerando el volumen y la concentración, sacamos la cantidad de moles que tenemos. Bien, entonces para el ácido bromhídrico tenemos 30 mililitros, 0,001 molar. Por ende, planteamos que 100, siempre lo mismo, planteamos que 100, 30 mililitros, perdón, 100.000 mililitros, tengo 0,01 moles, que es lo que significa que sea 0,01 molar, 0,00 moles, que es lo que significa que sea 0,001 molar. En estos 30 mililitros que puse voy a tener X. ¿Sí? Entonces, la regla de 3 es esto, por esto, divido esto. Que es 3 por 10 a la menos 5. Yo hago las cuentas en tiempo real para que vean que realmente son ejercicios cortos, ¿sí? Que son cuentas muy rápidas y que la calculadora no es lo que... O sea, que la calculadora no me salva mágicamente los ejercicios. O sea, para que vean que lo importante es el planteo. Tipo, fíjense que las cuentas son pequeñas, son cortas, son solo multiplicaciones y divisiones y nada más, ¿bien? Entonces, yo tengo un total de 3 por 10 a la menos 5 moles de esta cosa, ¿sí? Sería moles eh, de ácido bromhídrico. Bien, entonces lo que hago es plantear la disociación, ¿sí? Nosotros, bueno, vamos a plantearlo con esta idea de inicial por un lado y final por el otro. Tenemos inicialmente 3 por 10 a la menos 5 moles de ácido bromhídrico, y yo sé que eso me va a dar 3 por 10 a la menos 5 moles de protones, ¿sí? Dije que iba a ser con inicial y final y no lo hice al final. Vamos a hacerlo. Tengo nada. Tengo nada y nada. Y en la etapa final tengo nada acá. Y acá tengo 3 por 10 a la menos 5. ¿Cómo sé que tengo 3 por 10 a la menos 5? Bueno, porque yo sé, acá tengo todo 1 con 1, ¿bien? Una molécula de ácido bromhídrico nos da un protón y un bromo menos. Por ende, si yo pongo 3 por 10 a la menos 5 mole de molécula de ácido bromhídrico, me va a dar 3 por 10 a la menos 5 moles de protones, ¿sí? Técnicamente, perdón, esto es un error. Acá vería 3 por 10 a la menos 5 también moles de bromuro. No me importa, porque estamos viendo las propiedades ácido-base, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con lo que se llaman contraiones, que es esto, tipo los iones que te aparecen después de la disociación y que no son ni protones ni oxidrilos. Vamos a trabajar con estos iones que no interactúan con el pH. Técnicamente, la gran mayoría de los ácidos, cuando hacen esta disociación, después esta parte, la otra parte que no es el protón, tiene una acción sobre el pH.
y se forman ciertas cosas de equilibrio. Bien, esto es para que sepan que esto no es exactamente así, que esta parte no nos importa, que hay muchos casos en los que nos debería importar, pero no lo estamos teniendo en cuenta. ¿Sí? Igual, justamente estos ácidos y estas bases que usamos son lo que se consideran ácidos y bases fuertes, en los cuales esta acción se puede considerar despreciable. ¿Sí? No, no es descabellado considerarlo despreciable. Bien, entonces, volviendo al tema, 3 por 10 tengo 3 por 10 a la menos 5 moles de protones, que es lo que me importaba. ¿Sí? Hacemos el mismo razonamiento para el hidróxido. Bien, entonces, yo sé que nos dicen que tenemos 40 mililitros, 0,03 molar, ¿bien? Entonces, yo sé que en 1000 mililitros tengo 0,03 moles de hidróxido de sodio. Acuérdense que una buena manera de que salgan bien la regla de 3 es anotarme de qué estoy hablando de cada lado, ¿sí? Porque de este lado tengo mililitros, sé que siempre tienen que darme en mililitros, y si de este lado tengo moles, sé que siempre me tiene que dar en moles. Bien, entonces hago esta cuenta, serían 40, porque eran 40 mililitros, si no me equivoco, sí. 40 por 0,03 dividido 1000. Eso nos da 1,2 por 10 a la menos 3, ¿sí? Bien, moles de... Habrán notado que yo digo que recomiendo hacer algo y en el siguiente instante lo dejo de hacer. Qué sé yo, cosas que pasan. Bien, entonces, lo mismo, planteamos inicial y final. Bien, yo puse 1,2 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de calcio, ¿sí? Y en la parte inicial podemos considerar que acá no tenía, tenía nada y nada. Bien, en la parte final podemos considerar que tengo nada acá y tengo que pensar qué pasa con los productos. Entonces, acá me tengo que fijar la estequiometría, ¿sí? Siempre me tengo que fijar la estequiometría, pero acá particularmente, ¿por qué? Porque yo lo que tengo es que por cada molécula que coloco de hidróxido obtengo 2 iones oxidrilo. Bien, digamos, es el ácido sulfúrico de las bases. Nosotros en el ejemplo pasado vimos que el ácido sulfúrico liberaba 2 protones por cada molécula de ácido. Esta es una base que libera 2 oxidrilos por cada molécula de base. Entonces voy a obtener el doble de lo que yo coloqué acá. Por ende, voy a obtener 2,4 por 10 a la menos 3 moles de oxidrilo. Bien. Y esto no me importa, pero obtendría 1,2 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Porque en este caso es 1,1. Por cada mol de hidróxido que coloco, obtengo un ion calcio 2 más. Pero de vuelta, estas partes no nos importan, ¿sí? Entonces, tenemos 3 por 10 a la menos 5 moles de protones, y por otro lado tengo 2,4 por 10 a la menos 3 moles de oxidrilos. ¿Qué hacemos? Planteamos la neutralización, ¿sí? La neutralización de vuelta es H más, vamos a ponerlo más separado, más OH menos, para dar molécula de agua. ¿Sí? Esta es la idea de la neutralización, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos de vuelta nuestro inicial y nuestro final. Bien, entonces, tenemos que en el estado inicial, por así decirlo, tenemos 3 por 10 a la menos 5 moles de protones. Y por otro lado tenemos 2,4 por 10 a la menos 3 moles de oxidrilos, ¿sí? Y podemos decir que en lo que es el estado inicial no tenemos nada de agua. Que de vuelta se refiere a nada de agua que provenga de esta reacción, porque obviamente esto lo agregué con bastantes mililitros de agua, ¿sí? Entonces nos referimos a nada de agua que provenga de esta reacción de neutralización, ¿sí? Entonces, en el estado final, ¿qué voy a tener? De vuelta me tengo que fijar cuál es el que tengo menos. Y
si bien quizás les parece engañoso, pero recuerden que por 10 a la menos un número más grande me termina dando un número más chico. Acá tengo menos protones, porque tengo 3 por 10 a la menos 5 protones, mientras que tengo 2,4 por 10 a la menos 3 oxidrilos, ¿sí? Entonces, lo que va a terminar pasando es que voy a terminar consumiendo todos los protones y oxidrilos voy a tener 2,4 por 10 a la menos 3 menos 3 por 10 a la menos 5, ¿sí? Es la cantidad de protones de oxidrilos que voy a tener. Y esto me va a dar en estado final, serían 3 por 10 a la menos 5 moles de agua producto de esta reacción. Bien, entonces hago esta cuenta, hago esta resta, hago 2,4 por 10 a la menos 3 menos 3 por 10 a la menos 5, y esto nos da un total de 2,37 por 10 a la menos 3, o sea, varió muy poco esto, lo cual tiene sentido porque le estoy entre por 10 a la menos 3 y por 10 a la menos 5 hay 100 veces de diferencia, es decir, 3 por 10 a algo por 10 a la menos 3 es más o menos 100 veces más grande que algo por 10 a la menos 5, por ende restar uno con otro suele no dar una diferencia abrumadora. Entonces yo lo que obtuve son lo que serían los moles restantes, 2,37 por 10 a la menos 3 moles de oxidrilos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hago con esto? Porque el pH tenemos que recordar que es menos el logaritmo de la concentración de protones, no de oxidrilos. ¿Qué podemos hacer? Recordar el concepto de pOH. Y recordando que el pH más el pOH siempre suman 14. ¿Sí? El pOH es lo mismo que el pH, pero para oxidrilos es menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. Entonces vamos a calcular la concentración. De vuelta hago un hermoso dibujito en el cual yo tenía 30 mililitros de una cosa, le meto unos 40 mililitros de otra. Y para esto, y esto nos termina dando un total de 70 mililitros como volumen final, ¿sí? Uf, qué horrible esa última línea. Bien, entonces es importante recordar este paso, ¿sí? Recuerden que la concentración del pH final de la solución lo tenemos que calcular con respecto al volumen final y, y por ende nos va a dar la concentración final. Y de vuelta vamos a considerar los volúmenes, que los volúmenes son aditivos, porque el volumen del agua es aditivo. Se puede considerar aditivo tranquilamente, ¿sí? Si me van a preguntar si hay volúmenes que no sean aditivos, muchos, pero no viene al caso. Bien, entonces planteamos de vuelta una última regla de 3 para sacar la concentración en molaridad de esta solución, ¿sí? Yo sé que tengo esta cantidad de moles de oxidrilo y esa cantidad de moles de oxidrilo la tengo en 70 mililitros. Entonces, yo sé que si en 70 mililitros tengo 2,37 por 10 a la menos 3 moles de oxidrilo, en 1000 mililitros voy a tener X. Bien, entonces hago la cuenta, es esto por esto dividido esto, es 1000 por 2,37 por 10 a la menos 3 dividido 70. Y eso nos va a dar 0,034 moles OH menos. Bien, entonces obtuve que la concentración de oxidrilos es
0.034 molar. Bien, por consiguiente, tengo un pOH que es menos el logaritmo de 0.034, que va a ser igual a 1,47. ¿Sí? Esto es el pOH. A mí lo que me preguntan es el pH, por ende voy a recordar que pH más pOH siempre me da 14. ¿Sí? Por consiguiente, 14 menos el pOH es igual al pH. Por ende, el pH de esta solución va a ser 14 menos 1.47, que es 12,53. Bien, y acá tenemos el pH de la solución, que como vemos tiene bastante lógica, porque la solución nos había dado claramente básica. Terminábamos teniendo que teníamos 2 por 10 a la menos 3 oxidrilos contra 3 por 10 a la menos 5 protones, y eso nos iba a dar la pauta de que esta solución, más allá de cuál fuera la concentración, de que esta solución era básica, y es efectivamente muy básica. Bien, eso va a ser todo por hoy. Para la próxima clase vamos a resolver el último tipo de ejercicios que nos quedan, ¿sí? Así que hasta la próxima.